Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos cordialmente a Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de la corporación Kipor. A propósito de las alertas que se han dado en diferentes países y en diferentes aeropuertos por el advenimiento de la variante Omicron, ¿qué es lo que se está haciendo en el aeropuerto de Quito precisamente para afrontar esta situación? Es la primera inquietud que le trasladamos a Luis Galárraga. Hola Luis, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Efectivamente, hace un par de días el COE Nacional emitió una resolución mediante la cual se dispone que todo pasajero que ingrese al país mayor de 16 años deberá presentar de manera obligatoria el carnet o certificado de vacunación contra COVID-19 y ya deben haber pasado al menos 14 días desde la colocación de la última dosis de la vacuna o de la colocación del esquema completo. Pero además también debe presentar el resultado negativo de una prueba PCR realizada dentro de las 72 horas previas al embarque al Ecuador. Recordemos que la disposición que regía hasta hace unos días señalaba que se podía presentar uno u otro requisito, ya sea el carnet de vacunación o la prueba PCR negativa. En este caso lo que el COE decidió es que tienen que ser presentadas necesariamente y de manera obligatoria ambos documentos por parte de pasajeros o de viajeros que sean mayores de 16 años. Para los niños de entre 2 y 16 años, ellos deberán presentar el resultado negativo de la prueba PCR realizada dentro de las 72 horas previas al embarque al Ecuador. Para ellos, en cambio, no se admite el certificado de vacunación como un documento válido para el ingreso, sino la prueba PCR negativa. Esa es la principal resolución que todo el COE, la principal disposición que adoptó el COE Nacional el 29 de noviembre. Estamos hablando, Luis, de viajeros de cualquier nacionalidad, ¿no? Correcto, esto rige para viajeros de cualquier nacionalidad y cualquier origen. Sin embargo, también en el documento expresamente se prohíbe la entrada al Ecuador de toda persona o de todo viajero cuyo punto de origen, escala o tránsito sea Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botsuana, Eswatini, Mozambique y Egipto. Son 8 países del continente africano, desde los cuales no se puede llegar al Ecuador por esta prohibición que ha emitido el COE Nacional. ¿Hay alguna excepción para, por ejemplo, aquellos viajeros, aquellos ecuatorianos, viajeros frecuentes, los que van por cuestiones de negocios por pocos días, o aquellos que van a vacacionar por pocos días, Luis? No, la verdad no existe ningún tipo de excepción. La única aclaración que realizó el COE Nacional en ese sentido fue que los días 1 y 2 de diciembre, ayer y hoy, si la persona por cualquier razón no alcanzó a realizarse la PCR porque hubo poco tiempo para socializar la información, puede realizarse aquí la PCR al llegar al Ecuador. Eso es lo que ha señalado el COE Nacional en esta aclaración, que es una disposición transitoria de alguna manera, pero esto termina el día de hoy. De ahí en adelante necesariamente tienen que presentarse los 2 documentos para poder ingresar al Ecuador. De lo contrario, no pueden ingresar al país, y no hay una posibilidad de alguna manera extender diríamos, este tiempo para que las personas que no se han hecho la PCR se puedan hacer acá en el Ecuador. Bueno, esto ya es una atribución y una competencia exclusiva del COE Nacional. Nosotros como aeropuerto y con todos los operadores del sistema de transporte aéreo, aerolíneas de aeropuertos, tenemos que cumplir las disposiciones y las resoluciones del COE. Recordemos también, por ejemplo, que todo el control de documentos para poder viajar y de requisitos se hace en el punto de origen por parte de las aerolíneas. Es decir, si yo estoy viniendo de Europa, el momento en que yo me voy a embarcar en el avión que viene al Ecuador, ya debo presentar estos documentos, si no la aerolínea no me embarca. La aerolínea, claro, tiene la atribución tal para no embarcarme, porque luego la aerolínea también puede ser sometida a multas y sanciones por no acatar y acoger este tipo de disposiciones que emanan de la autoridad. Entonces, en principio, no existe la posibilidad, pero obviamente todo esto está en manos de las autoridades que podrían, si es que es del caso y consideran que hay alguna situación que amerite una revisión, pues podrían hacerlo. En caso contrario, tiene que aplicarse como está señalado. Desde que se ha dictado, se ha implementado la medida, ¿han tenido algún tipo de inconveniente o de novedad ustedes en el aeropuerto de Quito? Bueno, en estos 2 primeros días no, porque justamente existe esta posibilidad de
de hacer la prueba acá. Entonces, no ha habido mayor inconveniente en estos 2 días. Obviamente, ya desde mañana la situación cambia, es diferente porque ya no se permite esta posibilidad de ingresarse en la PCR y registrársela acá. Entonces, vamos a ver en realidad cuántas personas tienen problemas, pero lo más seguro es que estas personas, como decía, ni siquiera puedan embarcar en el avión, mucho menos llegar al Ecuador. Podría ocurrir en algún momento, en alguna circunstancia, por algún error que la persona embarque, y por supuesto aquí ya las autoridades del Ministerio de Salud Pública tomarán las medidas que ellos consideren oportunas y pertinentes para un caso así. Ahora, hablemos un poquito de la época, Luis, porque, bueno, se vienen las festividades de Navidad, de fin de año. Esto incrementa el flujo de pasajeros, de viajeros, de visitantes que retornan, ecuatorianos que retornan al Ecuador, o gente que viene a visitar a su familia a propósito de la época. ¿Ustedes han implementado algún dispositivo no solamente adicional, no solamente de bioseguridad, sino también de seguridad para precautelar la integridad de estos pasajeros y de sus bienes? Sí, efectivamente, en el aeropuerto de Quito existe una unidad de la Policía Nacional, una unidad de la policía que da servicio permanente las 24 horas en el aeropuerto. Están personal de la policía recorriendo las áreas públicas del terminal permanentemente. Tenemos un sistema de cámaras también para poder grabar cualquier situación que se presente. La idea es pues poder evitar o reducir el riesgo de que se produzca cualquier tipo de situación respecto a las con los pasajeros y con sus bienes. Así que hemos trabajado otros años con la Policía Nacional, este año también lo estamos haciendo para poder precautelar, como decía, la seguridad de pasajeros, de sus bienes, no solamente la parte sanitaria que entendemos está cubierta, sino también esta otra parte que es muy importante, porque como bien señala, sí es una temporada alta en tráfico de pasajeros. Recordemos que todavía el tráfico de pasajeros no se ha recuperado al 100% de lo que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, si bien es cierto va a haber un incremento, pues tampoco vamos a llegar a los números que teníamos antes de la pandemia, lo cual aún nos da una posibilidad de que no existan digamos, aglomeraciones grandes de personas donde pueden operar también cualquier tipo de persona que quiera sustraer algún bien de algún pasajero en las áreas públicas. Recordemos que en las áreas de salas de preembarque, en las áreas de arribo, pues obviamente esas áreas solamente tienen acceso a los pasajeros y personal aeroportuario. Por lo tanto, pues en esas áreas prácticamente el riesgo es nulo. Y una cuestión final, Luis, a propósito de la reducción de las frecuencias, del auge de viajeros por la pandemia, ¿cómo se ha ido recuperando, cómo ha ido evolucionando esta posible recuperación en torno a precisamente a los viajes aquí en el Ecuador? Sí, es una pregunta muy importante. Ha habido una recuperación sostenida, sobre todo a partir de enero de este año. Recordemos que las operaciones comerciales de pasajeros se reanudaron el año pasado, en 2020, en junio, el 1 de junio. Para este año, desde enero, prácticamente se ha venido dando un incremento permanente del número de pasajeros, insisto, sin llegar a los números que teníamos en el año 2019, previo a la pandemia. Esperamos que este año podamos cerrar con tal vez algo más del 50% de los pasajeros que teníamos a 2019. Y pues obviamente esperamos y confiamos también que esta situación de las nuevas variantes pues se controle rápidamente para que no se convierta en un obstáculo para seguir recuperando las actividades productivas, que creo que también todos estamos enfocados en que eso pueda ocurrir y podamos seguir recuperándonos en todos los sectores de manera adecuada. Muy bien. Gracias, Luis. Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de la Corporación Quipor, por habernos acompañado en este espacio. Una pausa y hablemos con más en Telegrama Noticias.